bienvenidos a Double Translate con Eric Invierno, Rion Blake y Martín Blau. Yay. Le hemos vuelto a traer Sí. al galleguiño bonito. que lo ha pedido mucha gente. ¿Sí? Sí, nosotros, Ah, especialmente. Bueno, nosotros no. Bueno, yo llorando. Ya lloro antes de que empiece el podcast. No. No. Lo tengo cerca, lo puedo achuchar y tú no. Estoy achuchándolo yo también. Me podéis compartir. Os dejo. Uy. Venga, Y nos vamos del Sí, tema. nos vamos del tema. Luego sí. A ver, no, Erion con Martín, ¿cómo podemos juntarlo? Erionin. Marion. Erionin. Marion. Pero Marion es nombre de chica. Vaya. Buah, tú. Vaya, ¿cómo lo haríais vosotros? Eso, Nos por contáis. favor. ¿Vale? Que estamos súper encantados que haya venido Martín otra vez, porque le queremos aquí como colaborador. Ay, no le enseñé a Martín el fanfic. Se me olvidó enseñar. verdad. Ah, sí. Bueno, quería aprovechar, gracias a la persona que ha escrito el fanfic. Picos canela en rama. Sí, vamos a hacer una cosa. Íbamos a hablar de una cosa en este podcast, pero voy a proponer que hablemos de... Íbamos a hacer 2 podcasts, pero vamos a hacer el primero, el que no decíamos que vamos a hacer primero. Porque creo que hay muchas más cosas que hablar y teníamos que sacar a colación el fanfic Vale, venga, y todo, va. ¿vale? ¿Vamos a hablar de fanfics? No, espera. No. No, me he perdido. En este podcast voy a contradecir lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y vamos a hacer un Kings y BDS parte 2. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Segundas partes nunca fueron buenas. Porque excepto a Eric le gusta el consentimiento. Exacto. Entonces, como lo dice él, vamos a hacerlo los tres. Pero todo- falta comunicación. Todo, sí. Sí, poquito. Sí, pero bueno, esos son issues. Sí, pero voy a hacer de top esta vez y voy a decir Wow. que vamos a hablar de esto en este podcast. Que sepáis que no era inicialmente nuestra idea, pero sorpresa, sorpresa. A ver, Bueno. es que ha salido el tema del fanfic y podemos arrancar por ahí porque me hizo mucha gracia. Podemos explicarle a Martín, Espera, que lo traigo. la persona que ha escrito el fanfic, si no recuerdo mal, Mirad a los gatos. Se Estamos- están dando besos. estamos en mi casa, ¿vale? Os pongo en situación, estamos con mi... Está mordiendo Piticlia. Mira. Es la cosa más adorable del mundo. Estamos con Báltica, que es mi gata, que si me seguís Hago en, foto para Twitter para que la gente luego entienda. en Twitter, seguro que lo habéis visto. Y en Double Translate también creo que subimos fotos de ella todo el día, así que no pasa nada. Y si no, en Bizarre Invierno, que soy yo. Y luego está Piticli, que es el otro gato que tenemos en el piso y se están dando besos. Vale. En realidad Esto- tenéis un tercer gato. eh, Martín. Miau. Mau. Entonces, pero este podcast no va a ir de gatos, aunque deberíamos hacer uno. Y lo Sí. propongo desde ya. Ya. De animales y todas esas cosas. Entonces, quería empezar por el... Se la he jugado un poco, ¿vale? A Martín y a Rion, porque íbamos a hablar de otra cosa, pero es que cuando ha salido el fanfic, digo, es que ¿por qué no hemos hablado de esto? El fanfic, creo que la persona que lo escribió lo hizo a raíz del podcast de Sí, de del Kings primero Es BDSM. lo y que me BDSM. dijiste ayer De piña. mientras estábamos en pool. Lo de piña, es Sí. verdad. Es que Eh, necesitaríamos una palabra y porque me dice, cuando te diga para. Y yo en plan de piña. Porque nos estábamos ayudando mutuamente a hacer el pino y cogiéndonos como por la cadera. Sí. Y entonces como que no escuchabas a la persona que estaba abajo. Os pongo en situación. Rion y Martín ayer fueron a explicar, por favor, porque si no la gente va a decir que Hacer es... pole dance. Eso O es. sea, lo de la barra, ¿vale? Sí, Lo hubo de mucho bailar en pool y poco dance. Bueno, es que estamos en básico, o sea, lo subí Ya, un ya, ya. momento. Pero nos subimos más a la barra de lo que bailamos. Yo me quería arrastrar por el suelo. un poco más. Sí, recuerdo el momento, Sí. un momento en el que se arrastró y le puso carita a la profesora y yo en plan de oh my god, ¿sabes? El cookismo. Buah, es que nuestra profesora de Paul, Es muy un amor. corazoncito a Sí, nuestra joder, profesora que- de Paul. Si nos Sí. estás Y las escuchando... compas, las compas fueron Sí. muy majas. Las compas fueron lo más genial del mundo. Bueno, yo no me siento preparado para esas cosas, no es mi especialidad y... Lo quieres ir leyendo mientras, Pero bueno. mientras hablamos. Entonces... Ibas comentando. Sí, entonces... Y no lo podemos leer en voz alta. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Si no... ¿Quieres leerlo en voz alta? Son, Mira, además, son... está guay porque 5 puede minutos. hacer Martín la voz en off Vale. como Vale. si fueras tú el protagonista y cuando nos toca hablar a mí y a Eric, hablamos nosotros. No, Tengo no, que que es leer mucho todo lío que esto. no... Sí. Joder. Son 5 minutos, ¿eh? No se tarda tanto. Este es el fanfic, ahí va. Vale, venga. Era mi primer día en la emisora y estaba muy nervioso. Había tenido ciertas dudas sobre si aceptar o no ese puesto, pero tal y como estaba la cosa no podía permitirme rechazar trabajos. En cierta medida, me gustaba saber que por ahí habían pasado cientos de personajes famosos como María Teresa Campos, Los Santos, Mario Vaquerizo, Carlos Herrera,
Rion y Eric. Me encanta la equiparación. Muy épico. Joder. Y ahora me estrenaba yo. Chill and Out, el nuevo programa de la COPE para la noche de los domingos. Jamás imaginé que después de estudiar periodismo y comunicación audiovisual terminaría pinchando sesiones de música chill en la COPE. Chill en la COPE. Ya, Exacto. no. Que sepáis que Martín es la primera vez que lee esto, ¿vale? Por eso es más Sí, es lo gracioso mejor de todavía. todo. Sí. O sea, yo es que creo que voy a tener que parar para reírme como cada cierto. Me parece tan maravilloso esto, es como uno de los Por momentos favor. más felices de mi vida, este y el del gato. Dios mío. Llegué al estudio con bastante antelación. Quería que todo saliese perfecto, así que me puse a preparar el programa. Realmente ya lo traía todo preparado, así que a los 10 minutos de llegar ya lo tenía todo listo y me quedaban 2 horas de nervios y uñas mordidas. I feel you, bro. Y eso, o sister o lo que sea, Sí. perdón por genderearlo. El estudio de Chill and Out era una mesa con un micrófono. Al frente, un cristal nos separaba de las mesas de mezclas y otros aparatos que no sabía muy bien para qué servían. Ahí se suponía que debía haber un técnico, pero por cuestiones de ahorros me habían dicho que todo lo haría yo desde mi portátil. Joder, la precariedad. Ya, me encanta La como... COPE, la La COPE. COPE, Me mazo encanta el precario. fanfic como, en plan, voy a dejar claro que hay precariedad, en plan... Me parece bien, Sí, a mí me tenéis parece un muy, tinte- muy auténtico. Sí. Tampoco parecía muy complicado. Había que dar una pequeña introducción a lo que íbamos a escuchar, meter la música y de tanto en tanto las cuñas publicitarias. Me veía bastante capaz. Al lado de la mesa otra pequeña cristalera separaba mi estudio del de al lado. La cortina no estaba echada, así que podía ver a mis compañeros trabajar. Eran Rion Blake y Eric Invierno, los chicos del Double Translate, uno de los espacios más aclamados de la cadena. Joder, normal. Gracias. Dios, qué bonito, voy a llorar, ¿ves? Es que yo voy a llorar al principio de este podcast. Decidí prestar atención a su programa y tratar de distraer mis nervios. Te comprendo, bro sister, de verdad, te comprendo. El programa era muy interesante, pero cuando quise darme cuenta llevaba más de 20 minutos embelesada y mirando a Eric y apenas... Pausa para reír. y apenas escuchaba lo que decían como si fuesen murmullos lejanos. Vale, Ah, espera. Venga, No sé esto- quién dice esto, pero bueno, voy a hacer como que lo digo yo. Bien, y ahora responderemos a vuestras preguntas sobre feminismo en Curious Cat. Primera cuestión, ¿las feministas desayunan fetos? ¿Realidad o bulo de internet? I'm flipping. wow, o sea, serias declaraciones, durísimas declaraciones. En Curious Cat. Traté de prestar atención, pero toda la que tenía estaba sobre Eric. Miraba hipnotizada el baile de sus manos al hablar. Me su estoy forma muriendo. de mover la cabeza. No sé si me estoy poniendo rojo ahora mismo. Te lo juro, o sea, la persona que haya escrito esto, o sea, yo estaba leyendo esto y era como... no sabía cómo reaccionar. Estaba poniéndome rojo ante el teléfono, de verdad. Un pensamiento azotó, wow, mi mente. Oh, wow, Spank. Repito, un pensamiento azotó mi mente. Un momento, perdón, trigger Sí. warning, ¿vale? Perdón. Esto se va a poner muy, Sí. muy, sobre todo en la Hazlo. segunda parte, ahora de momento aún, pero uff. Vale, O sea, Bueno, ya a está. ver, un pensamiento azotó mi mente. mi mente. Vale. ¿Sería Eric el típico tío cabrón? La verdad es que podría serlo. No sería el primero con el que me cruzo y por su aspecto. Wow. Shots fired. Shots fired. Entonces reparé en Rion. Apenas me había fijado en él. También era muy guapo y tenía una manera de hablar muy cautivadora. Rion no tenía aspecto del típico tío cabrón. Más bien parecía un chico muy tierno al que constantemente quieres abrazar. Sí, no. No. Double Translate acabó casi sin darme cuenta. Los chicos dejaron una música sonando y vinieron hacia mí. Yo tengo que admitir que en este momento fue como en plan de no, perdona, el fuckboy de los dos soy yo y lo sabemos todos. De hecho hubo una pequeña discusión en Twitter entre Rion y yo porque, bueno, es me muy preguntaron... serio que me pusiera yo mal pensando en plan de el Sí, fuckboy soy yo. O sea, porque... me preguntaron después de que se publicase el fanfic, me preguntaron por Curious Cat si yo era el típico fuckboy. Y me salió responder, no, en plan tal. Y de repente saltó Rion y dijo, claro, el fuckboy soy yo. Y entonces yo me piqué y dije, no, perdona, o sea, eso tendrás que demostrármelo. Entonces ya hubo ahí... A ver, ¿quién sabe ligar de aquí? Ya está. I'm sorry, Pero no bye. es saber, es... ambos Eso- ligamos de algún ¿Quién modo. es el escorpio de aquí? Ya está. Ya, dicho. pero algo... Resto mi caso. Cada uno a su manera. Yo creo que saber ligar o no es encontrarse con la persona a la que le guste
El pan, no. Bueno, quiero decir Seguimos, parte 2. que sea capaz de interactuar como tú. Vamos a dejarlo Vale, ahí. tenemos que leer O de ahora, no ¿eh? interactuar. Lo de como no tú. interactuar, básicamente, que Sí. ese soy yo, gracias. Venga, digo yo lo primero, voy a decir tu nombre, ¿vale? Pero una Y tú cosa, sigues así. no que yo no veo bien desde Ya te lo aquí. acerco, espera. Hola, tú eres Martín, ahí es, ¿no? Y tú dices, Y yo digo, sí, hola. No sabía qué decir. te toca. Te toca empezar ya, muchísima suerte. Nos veremos por aquí. Joder, Eric, qué voz me has puesto. Uh, Wow. Tras desearme suerte salieron y me dejaron sole en mi estudio. Era el momento, mi debut en antena. Al otro lado del cristal, Rion y Eric recogían sus cosas. Corrieron la cortina que dejaba fluir el contacto visual entre estudios y vi la luz apagarse. Wow. O sea, me está costando concentrar. Antes de salir del estudio, Rion agarró a Eric del brazo con fuerza, le dio la vuelta y al tenerlo frente a Yo el frente... warning halo. Sigue. Pero mazo halo, además. Sí, ¿eh? Que le dio la siguiente frase y joder, bueno. Y al tenerlo frente a frente comenzó a besarle. Primero fueron besos cortos, románticos, casi tímidos. Pero poco a poco la pasión se fue desbordando y los dos iban poniendo más y más calientes. Caliente. Lo mejor es ahora cuando digo, Ah, cógeme del cuello. Hay que hacer un trigger warning aquí. Sí. Sí, trigger warning asfixia, me parece. Sí. Vale, Sí. ya dices tú. Nosotros hay que decir qué. ¿Qué? Cógeme del cuello, quiero que me asfixies. Yo no puedo tomarme esto en serio, pero no pasa Que nada. sí, dilo en serio. No. No que te me pones cachondo y no es plan. Exacto. Eric dudó un momento, pero finalmente empujó con firmeza a Rion y lo puso contra el cristal que separaba los dos estudios. Le dio un beso con el que prácticamente ya lo había dejado sin respiración. Joder, Eric. Es que, Y a ver. apretó su mano contra el cuello de Rion. La expresión de Rion fue una mezcla de sorpresa y Por favor, perplejidad. tengo que decir esto. ¿Ya? Vale. Venga. Piña. Dijo casi sin voz. Eric paró al instante. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Que me has apretado. Sí, era eso lo que querías, ¿no? Rion se quedó pensando un segundo y confuso dijo. Sí. Y ahí se acaba el fanfiction y queremos más. Queremos I más. need to know. Porque además. Estamos los tres muy rojos ahora mismo. Pero quiero que además, verdad es que lo sí. mejor del asunto fue que yo puse un Curious Cat en plan de, jo, tío, me han pintado de suave y a ver que soy versátil y que soy un poco más botón que otra cosa, pero de allá tal. Y creo que me contestó el autor del fanfic y me dijo, no, pero luego eso cambia. Y yo, coño, pues escríbemelo. En plan, No. continuación, conti. Yo quiero Monty. leer viéndome a mí de top con Eric, ¿eh? I need to know. Bueno, ya lo veremos. No sé, a mí me encantó. O sea, me encantó que hubiese alguien que se tomase el tiempo en hacer esto. Y luego, aparte, que yo qué sé, como que luego hubo mucha respuesta de la gente. En plan, lo de piña salió porque alguien en mi Curious Cat me había preguntado cuál es tu palabra de seguridad. Yo dije que en algún momento había sido piña. Y no sé si lo dije en el podcast también, pero claro, lo usaron, ¿sabes? Usaron como cosas. Gente que nos escucha. ¿no? Claro, A mí y. esto me parece mazo bonito. Sí, o sea, es tenía súper que bonito. decirlo, Me ha parecido muy bonito. Me pareció muy Y está bonito. muy bien escrito. Muy Sí. bonito. Bonito y hot. O sea, yo tengo que admitir que no me- corazoncito no me- fanfiquero. No me gusta nada ese tipo de point of view de fanfiction, de tú eres la protagonista, el protagonista y te estás viendo cómo va todo esto. No me gustan, A mí pero hoy me ha gustado. A mí pero también. me parece tan cuco y tan curioso que dije, aunque no me guste, me lo voy a leer y joder, me ha hecho mucha gracia y lo he pasado muy bien, ¿sabes? En plan de... Ah, la pregunta es, para la gente que nos escucháis, ¿creéis que los hechos se hubiesen desarrollado así? No, yo si te cojo del brazo y te pongo contra la pared no empiezo con besos cortos, o sea, ya te lo voy diciendo. Claro, esa es una parte. Luego Si me preguntan a Luke. también... Hola, Luke. También es muy bonito la parte de cuidados, no sé, me hizo como muy... Ay, eso fue Ah, muy sí, rico, la sí. parte de parar, porque... de para, estás bien, no sé qué, pero... Porque estos fics parece que siempre, no sé, en muchos es como que todo pasa súper mágicamente y Sí. está guay como que sea para y que la otra persona Sí. reaccione, Es como bonito. reaccione bien, es muy bonito. Sí, así que gracias a la persona que lo ha escrito y estamos esperando más. Nos y... ha escuchado la parte de cuidados. Sí. Sí, que nos pasamos todo el otro podcast hablando de los cuidados y ahí estaban los cuidados. Que fuimos un poco pesados con eso, pero es importante, ¿eh? Sí, sí. Vale, bueno, pues eso, que los fanfics son siempre bienvenidos y que muchas gracias. Entonces ahora
después de leer esto, quiero también remitirme a cosas que se quedaron pendientes del anterior podcast, Pues coge. en el que hablamos de kinks, BDSM, cuidados, etcétera, y son las respuestas que hemos recibido por Twitter, etcétera, de gente preguntando cosas. Una persona en concreto, que tampoco sé si quiere que digamos su nombre, así que vamos a mantenerla en el anonimato, preguntó sobre algo que a mí también me interesa hablar, que es como el tema de llorar. El tema de llorar dentro de lo que son las prácticas, como si era, preguntó, ¿no? De algún modo si era un kink o si podía considerarse o Sí. qué hay de llorar como eso. Y luego tengo otra pregunta, pero podemos empezar por ahí. O sea, otra pregunta de otra persona que me acuerdo. Podemos empezar Ya por era ahí. como el vainilla de los tres, me voy al fondo. No, tú ahora intervienes porque No. tú te has dejado estrangular ya, trigger warning, Perdona. así que... Podemos estrangular en directo si hace Exacto. falta. A ver, tengo que admitir, Riguroso directo. tengo que admitir que es una de estas cosas que yo he hablado con Luke y a Luke no, porque le dan mazo de mal rollo y es como, no, cariño, yo lo voy a respetar, pero no. Y ya lo hemos hablado, en plan de yo contigo te lo voy a respetar. Ahora, a mí es verdad que sí tengo que admitirlo, es uno de mis kinks, así que si alguno de los que está aquí presente se quiere poner. Me quiere ayudar, oye, Bueno, voy a dejar que Martín y Rion se Me vean a encanta la la cara de habitación. Martín, o sea, es que te he visto la cara por de Sí. reojo y he dicho, se le enciende una luz. Sí, creo que La les cara puede... iba a decir la cara de depredador, pero ha quedado muy creepy. No, y es que después- además ahora iba a no. contar una cosa súper creepy sobre movidas de asfixia, pero creo que A ver, lo voy yo les contar voy a un dejar que poco. se vayan a la habitación y me quedo haciendo el podcast, no pasa nada. Ay, no, ni de coña, tú No, deberías no. a la habitación. Claro, evidentemente nos llevamos el podcast, bueno, no sé, como esto no es riguroso El resto del directo, podcast va a ser. No, el podcast va a ser como un sonido de pi, va a ser Bueno, yo como creo que voy por a problemas por la mochila. técnicos. Sí. Por problemas técnicos, no. Repito lo de la... No, la no, mochila, no. Dios mío. Trigger. Vale. fatal. Sí, ¿Qué joder. pasa con lo de llorar? En serio, porque a mí me... A mí me pone mucho. a mí también. Pero Entonces, mucho. Llorar y hacer llorar las dos. Sí. Sí. Sí, Tío, es sí. que sí. Entonces, esta persona, ¿vale? No voy a decir hasta qué punto la conozco. Podemos intuir que Pero bastante. lo preguntaba como algo positivo, es decir, no lo preguntaba como, como de increparlo, sino en plan, me gusta, entonces, ¿cómo puede ser eso? Quizá cómo puede entrar dentro de los cuidados, voy a ser un pesado otra vez, ¿sabes? En plan, si es algo que se puede hablar antes o es algo que... Porque a mí al menos, a nivel personal, cuando han ocurrido situaciones así, cuando yo las he experimentado, de ser yo quien me ha dado la llorera, ha sido como súper inesperado, en plan de como pérdida de control positiva, pero como muy de un momento a otro rompo a llorar, ¿sabes? No es una cosa que... Entonces, no sé, tampoco sé si se puede comentar mucho más, pero bueno. Yo lo negocio siempre, antes de una escena. Sé que es una cosa que me puede pasar, sobre todo si soy bottom, y sé que como el 99% de las veces es algo positivo. Casi siempre lloro porque ha sido una escena muy intensa o muy guay. Entonces lo comento de buen rollo, en plan, esto es algo que puede pasar, si pasa, que sepas que no es que ha sido un desastre enorme, si me siento mal te lo voy a comunicar, porque no se me da mal comunicarlo, es una cosa que sé que puedo hacer. Pero me gusta avisar porque hay personas que si de repente se encuentran pues con un botón llorando un montón, a lo mejor piensan que es que estás fatal y eso es un problema, ¿no? No sé. Sobre todo cuando juego con gente con la que sé que voy a jugar solo una vez o que no es el contacto más sexual del mundo. Estoy pensando, yo qué sé, pues cuando ato con alguien en una queda de cuerdas, pues cuento, joder, si esto es muy intenso, a lo mejor lloro y es bueno y ya está. Y joder, eso también está bien porque a lo mejor la persona que va a tener esa escena contigo no se siente capaz de gestionar que tú te pongas a llorar. No, claro. Claro, entonces a mí me parece importante comunicarlo como una parte de la negociación, en plan, no te voy a colocar aquí este percal que yo sé que puede pasar, si no lo supiera, pues no lo diría, claro. No sé. A mí ha habido veces que sí me han avisado y ha habido veces que no, y si es verdad, las veces que no me han avisado es una situación de que quieres cuidar a la otra persona, entonces no sabes si que paras o es peor que pares o es, ¿sabes? Es como una situación, entonces sí, igual es importante como eso de avisar. A mí es que solo me ha pasado de manera no sexual. De manera no sexual. En plan, ya a la hora de irte a dormir y tal, a veces, en plan, rollo, a mí a veces me da a las tantas de la mañana, una de dos con Luke, o me pongo a contar chistes malos, horriblemente malos, y le hago reír hasta que se ahoga, entonces ya nos vamos a dormir. O hay veces que me da por cantar. A la 1 de la mañana tumbo en la cama, cojo el móvil y le digo, cariño, ¿qué quieres? Lo que te dé la gana. Y yo me pongo a cantar y él se pone a llorar muchas veces.
porque le gusta mucho cómo canto, obviamente cojo canciones que sé que le van a dar feels, pero no controlo, ¿Por qué tan bonito? y se pone a llorar, Es que me ¿sabes? está pareciendo tan bonito. Sí. Y es verdad que tengo ese momento de cariño, ¿por qué me lloras? Sé que es por felicidad, pero no me llores, pero por otro lado tengo esa sensación de jaja, le he hecho llorar. Pero llorar bien, ¿sabes? En plan de llorar de felicidad, en plan de estar llorando porque estoy cantando yo, entonces... Sí. Mm. Yo tengo que admitir que en contextos BDSM como top es una cosa que me controlo mucho y intento estar como muy atento con los 5 sentidos, aparte de la negociación, porque es verdad que me gusta hacer llorar a la gente, o sea, es un kink mío. A mí ver llorar a un nebotom es algo que me gusta mucho, sobre todo como sádico. Entonces es una cosa que me tengo que medir y que tengo que negociar bien para saber si la otra persona y yo estamos viviendo una situación agradable para los dos, les tres o lo que sea, o está siendo una situación que no lo es, porque a mí que una persona lo pase mal evidentemente no me gusta. Me gusta No. hacer llorar a alguien si a esa persona le gusta llorar y bueno, este bucle de me gusta llorar, me gusta que me hagan llorar y me gusta hacer llorar. O sea, que bien nos entendemos todos. Sí, sí, sí. Sí, aparte, cuando se lloran en un tipo de contextos muy físicos, creo, como que igual me lo vivo diferente que otra gente, pero a mí me pasa que me ocurre cuando, porque es algo tan íntimo, es como como que sobrepasan ciertas barreras tuyas o lo que sea que igual ni tú mismo habías experimentado o tienes la posibilidad de experimentar con otras situaciones, ¿sabes? Es decir, yo no vivo como me pongo a llorar porque o sea, no es como una acción-reacción, en plan, me pegas bueno, ya hemos dicho los triggers, ¿no? Supongo, de triggers de todo. A ver, es BDSM parte sí. 2, o sea, todo lo que puedes imaginar. me pegas en la cara, o sea, no soy una persona que vaya a llorar de físicamente dolor, sino que quizá lloro por la emocionalidad que me produce eso, no sé, me parece muy distinto. Por eso creo que eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De si la persona bottom está a gusto con esa vulnerabilidad, porque creo que al final no. Bueno. Claro, por eso creo que negociarlo también está guay, porque si lo hablas antes y dices, pues si te echas a llorar no pasa nada, si te echas a llorar te voy a cuidar, hablamos de eso, tenemos una comunicación sobre eso, también abres como el espacio para, puedes sentirte cómodo en esta vulnerabilidad, porque yo no me voy a asustar, te voy a cuidar y voy a responder a ella, que si no hay mucha gente que a lo mejor se puede cortar o sentir mal por echarse a llorar. O sea, a mí me ha pasado anteriormente por no negociar estas cosas de gente que se ha sentido como cohibida a la hora de echarse a llorar, o yo mismo sentirme cohibido a la hora de echarme a llorar e intentar que eso no pase, porque es como, Dios mío, si me echo a llorar la otra persona va a pensar que estoy fatal y que es como un desplante hacia esa persona y va a acabar la escena y en realidad yo me voy a echar a llorar porque estoy muy feliz y es precisamente el momento más guay. Y claro, no yo sé, también he vivido eso, sí que es verdad que igual hay que comunicar más. un poquito. Comunicad. Sí, comuniquemos, el pan. Sí. Empezad vosotros. Sí, mis problemas de comunicación Ya pasa nada, de intensos. momento tenéis a Rion aquí para tocar la nariz. Sí, Sí. sí, totalmente. Y luego había otra pregunta que nos habían lanzado que me pareció súper interesante, que creo que te la lanzaron primero a tu Curious Cat, Rion, y luego al mío, me lo rebotaron, que fue hasta qué punto, no recuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero ¿Trigger sí. warning autolesión? Sí. Vale, sí. Vale. Ya recuerdo, sí. ¿Hasta qué punto podía ser considerado ciertas prácticas del BDSM como una forma de autolesión? Y nos quedamos un poco rayados y fue en plan de... No, me "Vamos a pareció ver con interesante, quién". me Yo pareció- le daba mucho thinking a esto. Me pareció interesantísima la pregunta. Me pareció también muy interesante que seamos 3 personas que tengamos niveles de estar involucrados en el BDSM muy distintos, entonces como que cada persona creo que puede responder como se lo viva. Bueno, en el BDSM y en la autolesión. Trigger warning mogollón, ¿vale? Autolesión. Sí. Entonces no sé si queréis decir vosotros o empiezo yo, lo que queráis. O pasamos de todo. Yo ¿no? quería decir una cosa, a lo mejor antes de que intervengamos, que es que me parece que el imaginario de la autolesión en nuestra sociedad está como súper limitado a una serie de cosas. Sí. Pues que sí a cortes o quemaduras o a este tipo de cosas como muy físicas que aparecen siempre en los documentales y las fotografías sobre autolesión, pero que hay muchos comportamientos autolesivos que tenemos socialmente muy aceptados y que son autolesivos y obedecen al mismo tipo de causalidades que tiene ese otro tipo de autolesiones. Entonces, yo quería decir esto antes de empezar a hablar del tema. Yo de hecho iba a empezar por ahí, en plan de yo autolesión como se ve generalmente de cortes y tal, nunca, no he llegado, nunca, pero tal. Yo sí. Pero yo, mi nivel de autolesión, por ejemplo, para mí personal, porque lo sé, es fumar y beber sin cuidado. Porque son cosas que fumar si no las he hecho con cuidado hasta hace muy poco y beber muy pocas veces me he dejado llevar
O sea, siempre he controlado muy bien, además también es verdad que probé con 14 años y luego hasta los 19 no empecé a beber realmente, pero eso es para otro día. Pero como que desde siempre he sabido en plan, vale, mi límite dependiendo de lo que tome son 2 copas, 3 copas, no sé qué tal, y sé que cuando me paso, porque además antes de pasarme, mi mentalidad es hoy me voy a pasar. Ya. Y además siempre que es hoy me voy a pasar es porque tengo mis razones para pasarme. Y yo eso lo considero autolesión, o sea, son mis niveles de autolesión. Sí, Y es bueno. un comportamiento autolesivo muy aceptado socialmente. Sí, es muy Y aceptado. el comportamiento de autolesión ya no solo físico, estamos hablando de temas de autolesión emocional, o sea, quiero decir, hay como muchos niveles de autolesión. Yo creo que de los que hablábamos antes son los más visibles porque son los más visuales. O sea, no sé cómo decir, en plan, un corte es muy visual, ¿no? Y es muy estigmatizante. Sí, total. Es decir, yo, pues eso, trigger warning, ¿vale? Ya no sé cómo decirlo. Yo me he autolesionado físicamente y es muy visual y es muy estigmatizante, ¿no? El hecho de los cortes o lo que sea, ¿no? O pegar golpes contra una pared, da igual, lo que sea, pero es algo muy físico y muy visual. Y que no puedes huir de ello, es decir, te lo ven. En cambio eso, ¿no? Pasarte... Yo he sido una persona que se ha autolesionado mucho, ¿vale? Entonces, ya partiendo de ese punto, pues también pasarte de drogas o de alcohol o de X cosas, son cosas que, bueno, que tú te las vives, pero que por lo menos el alcohol es algo muy aceptado, en plan... Pero no quiere decir que te haga más bueno que... O sea, a ver, no, iba... ¿O te haga menos malo que? Sí, porque iba a pasarme, igual se me malinterpreta mal, ¿sabes? Obviamente, por favor, ¿sabes? No cortarse. Ya sé que no es fácil de... ¿Sabes? Pero es muy estigmatizante porque parece que es algo que puedas frenar así tan fácilmente como decir, no lo hagas. Sí, ¿sabes? eso lo que acabas de decir me parece una cosa muy importante de decir. O sea, que en general creo que la imagen que tenemos de la autolesión en nuestra sociedad está súper deformada y es como algo muy extremo y es algo que se puede parar de repente y de golpe, y en realidad creo que es mucho más complejo e involucra unos procesos. Sobre esto, es que si no luego me voy a olvidar, hay un trabajo de una chica en la Universidad de Sevilla o de Granada que hizo su trabajo fin de grado sobre BDSM y autolesión. Ah, Y es mira. un trabajo en primera persona interesantísimo y precioso, porque además esta chica es de Bellas Artes, entonces hizo como un fundamento teórico, un fundamento personal y luego una obra artística. Y lo tenemos que buscar después y linkearlo, Sí, porque sí. más allá de lo que digamos los tres, me parece que es una respuesta genial a esta pregunta. Vale. Es muy interesante, rollo, que cómo se vive ella, su proceso con el dolor en la autolesión y su proceso con el dolor en el BDSM. Es que a mí me parece muy interesante la vinculación, porque, por ejemplo, voy a decir una cosa que quizá parece una chorrada, ¿vale? Ujú. Pero la música que yo personalmente escucho, ¿no? Puedo escuchar música muy variada, etcétera, pero grupos muy concretos, que son los que me remueven más, que me gustan muchísimo, tienen letras que hablan de autolesión, ¿no? Por ejemplo, muy directa, ¿no? Hay una frase de hola, viva Belgrado, sois el grupo de mi vida, por favor, os quiero. Bueno, en fin. Sí, de verdad lo sois. Sí, sí, porque estoy todo el santo día y tal. En fin, Viva Belgrado es un grupo que Martín está poniendo un corazón, eso es muy bonito. Bueno, deja de hacer hi-fis por cosas que Tengo tenéis 2 en- camisetas suyas y voy a todos los conciertos. Anyway, es un grupo que tiene como mínimo 3 o 4 canciones, que no, si no son todas, pero 3 o 4 muy directas que hablan de la autolesión, ¿no? Y hay una frase que concretamente dice, el dolor me sienta bien, ¿no? Que es como que quizá a mí me hace entender, o sea, quizá ayuda a entender el hecho de que no es una cosa que tú digas, lo hago, no me gusta hacerlo, lo hago, pero lo puedo frenar mañana y no lo freno porque no me apetece. Sino que, como dices tú, hay todos unos procesos que luego, a la vez, si lo vinculamos con la pregunta del tema del BDSM, bueno, creo como que hay que entender que es muy complejo definir autolesión, ¿sabes? Es decir, vas a poner al mismo nivel eso, ¿no? Pues emborrachar. Llevar 8 días borracho porque no quieres, porque estás funcionando en la evitación, cosa que yo puedo admitir que he hecho. Pues llevas 8 días, ya no solo borracho, drogado, lo que sea, para evitar enfrentarte a algo. ¿Es eso autolesión? A mi opinión personal, sí. Porque yo lo he utilizado como autolesión. ¿Es una práctica de BDSM con todo comunicado, con consentimiento, bli, 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 una autolesión? Eso A es mí lo me que lo te iba a parece... decir, que desde fuera para mí lo del BDSM es como más controlado. Entonces,
Y creo que las Pero no finalidades sé. son tal vez las finalidades son distintas. Aunque el BDSM es más Bueno, y además no todo el BDSM implica dolor, esto yo Claro, lo quiero decir sí. y repetir. El BDSM es un conjunto de prácticas muy extensas que no tienen por qué implicar ni dolor ni dominación, o sea, se pueden hacer muchas más cosas más allá de eso. Y el dolor tiene unos mecanismos fisiológicos, por lo que Claro. es agradable. Entonces, tú el dolor te lo puedes gestionar como todo, de formas muy distintas. Y puedes tener un dolor en un contexto muy festivo y muy sin roles de poder y sin sentimientos negativos de ningún tipo. Entonces, claro, vincular el BDSM al dolor ya en sí mismo me parece conflictivo, porque es verdad que van junticos, pero no siempre. Y yo creo que la forma, o sea, al menos para mí, ahora voy a hablar en primera persona, la manera en la que yo he vivido el dolor en circunstancias de autolesión y en BDSM ha sido totalmente distinta. Al menos mis experiencias de autolesión han estado relacionadas con sentimientos muy fuertes de vergüenza y de pérdida de control. O sea, de sensación de que necesito hacer eso para mantener el control, pero no es algo que quiera hacer, así que en realidad estoy perdiendo en parte el control. Y esto es una experiencia propia, sé que hay gente que lo vive de otra manera. En cambio, mis experiencias con el dolor en el BDSM siempre han sido buscadas y como de celebración, o sea, de estoy buscando esta sensación me gusta y es verdad que es dolorosa y el dolor es dolor, pero el dolor se puede procesar y generar sensaciones muy positivas, hay una cosa muy guay llamada endorfinas y en ese sentido si eso, dentro de unos minutos podemos dar unos tips para empezar a tener escenas BDSM o cosas así, pero a los 20 minutos de tener un dolor continuado el cuerpo empieza a generar unas cosas muy chulas. Y entonces para mí son experiencias súper diferentes. Pero también contemplo que haya gente que no solo viva así y lo viva de una manera más vinculada. Bueno, quizá, o sea, también tiene que ver, además, no deberíamos chocar los 5 por esto, pero entiendo completamente todo el tema de esa búsqueda de control que al final se convierte en una pérdida de control. Es decir, que es muy distinto ir a buscar algo, eso, ¿no? Como con una sensación de estoy buscando algo positivamente, ¿no? Digamos, me apetece hacer esta práctica y la voy a hacer y además está como hay un consent, hay una comunicación, etcétera, que buscarla porque no puedes, porque no encuentras otra forma de sentir que estás ahí, ¿sabes? Es un poco complejo, como dices, cada uno se lo vive de una forma. Pero luego, por otro lado, es como que cuando se vincula el tema de la autolesión y el BDSM me da la sensación de que quizá tiene mucho que ver con los triggers que cada persona experimente en su vida. Es decir, si yo he tenido una experiencia traumática con que, yo qué sé, es que no sé qué ejemplo poner, pero con que me haya dominado alguien y yo me haya sentido forzado, Vale. y eso ha sido algo muy negativo en mi vida, si yo me meto en una escena de BDSM donde hay una dominación, seguramente otra persona que no ha tenido ese trigger no se lo vive positivo y yo digo no puedo, ¿sabes? Entonces quizá sí eso es una autolesión para mí, ¿me explico? O sea, para la persona que haya tenido una experiencia negativa en un entorno que le recuerde a eso. Pero más allá de ahí no veo, o sea, la vinculación necesariamente entre autolesión y BDSM, o sea, para nada, la Claro, verdad. para mí no hay más vinculación en BDSM que pueda haber en otros ámbitos de la vida. Es decir, el ejemplo que has puesto tú me parece muy bueno. Cuando tú has tenido pues eso, una situación que te ha dejado muy mal o que te ha dejado secuelas emocionales y vuelves compulsivamente a ella haciéndote daño o a situaciones parecidas, eso es, para mí es un bucle tóxico, pero no solo en el BDSM, Ya. en todos los ámbitos, y eso pasa en relaciones vainilla, sin ningún componente BDSM. Entonces para mí ahí el factor no es que la relación sea BDSM o no, es el punto del bucle y de la toxicidad, claro. Sí, la palabra yo creo que es la toxicidad. La Claro. toxicidad es como la clave. En plan, el otro día creo que también hablamos de eso, ¿no? Claro. Pero las relaciones vainilla tienen... creo que se tiende a identificar que no tienen toxicidad, no sé por qué. Porque, en mi opinión, ya lo siento, pero hay mucha toxicidad, no en todas. A ver. Yo creo pero... que de media parece más, pero porque hay menos información. Bueno, y menos comunicación, Exacto. eso sí, ¿no? Entonces, menos información, más tabús y bueno, quizá el problema base son los tabús, ¿no? Y menos consentimiento de algún modo también, ya lo siento, para esa gente vainilla. Me van a odiar. La gente vainilla La gente vainilla. o vainillofobia. Hay aquí. Nada, no os preocupéis, de los vainillas os sale. Se De los Y vainillas ya se eso. sale. Es nuestro nuevo lema. Y también hay sabor chocolate y kiwi y melocotón. Mandarina. Ay, mandarina. A Martín le gustan mucho las mandarinas. Si no sabéis qué regalarle, Una caja de mandarinas. Yo quiero mangos. yo Ay, quiero sandías.
Así Somos que... los fritis kinkis. Sí. Ojo, qué pena que esto no sea en directo de verdad. ¿Por qué quieres que te traigan mandarinas de verdad? Claro Me que imagino, quiero. esta es mi wishlist de Amazon y pone mandarinas. Por supuesto. Caja de 3 kilos de mandarinas. ¿Podéis, por favor, hacer un fanfic de... Que aparezca Martín de fondo de Boyer mientras Eric y yo hacemos Comiendo cosas mandarinas. comiendo mandarinas. Ya está. Lo ves como Pues lo es ves. planazo ese. O sea, ahora que lo mencionáis. Luego, en plan, nos vamos turnando y cada uno va mirando al resto comiendo la fruta que le gusta. Por Yo favor. voy cortando mango en plan de qué guapo, pues ñam. También podemos hacer cosas y comer, digo yo. Sí. O comer Os- después, sí. os iba a preguntar- Yo he hecho cosas con helado, yo quiero probar con fruta. Os iba a preguntar si, en plan, habéis hecho movidas con comida alguna vez. Sí, juegos con comida. Juegos Yo con comida. Helado y nata. Yo con pizza. No. Con nata, Nutella y todo eso, Que sí. haber dejado algo de pizza. Yo con miel y no acabó bien. Es que eso tiene No pinta acabó de- nada de bien, que o no se sea. rima. Guau, es que Yo eso con miel del- y no acabó Al bien. final fue muy grimoso. Hombre, Ya. me imagino las sábanas, ¿no? Y Estaba tal, muy que- pringui aquello Ya. y no el pringui que sale bien en la ducha, o sea, no fue una experiencia muy agradable. Y si eres un poco sed, ¿no? Como soy yo y tienes pellets o nutria, Ya. bueno, no sé lo que soy, que no, que lo de la miel Nutria. está sobrevalorado. Nosotros somos nutrias. Sí. Sois nutrias. Yo no sé qué soy, no pasa nada. Tú también eres peleillo, tú eres nutria también. Necesitamos una tabla de estas. Sí. Bien. Pues yo con Nutella, nata y todo ese rollo, sí, fresas, bueno, todo el rollo este que nos venden, ¿no? Que se supone que parece que sea lo único que se puede. Y luego con pizza. Y lo de la pizza... A ver, es que si te gusta la pizza, dime por qué no. O sea, la pizza Ya. debería estar incluida en todos los espacios Ah, vitales. pero con la piña no, ¿eh? Ah, no. Piñafobia. Piñofobia en la pizza. Tengo una pizza, Una pizza, iba a piña decir. tatuada. Tengo una piña tatuada, adoro la piña, me identifico como fruta con la piña, pero no puedo ponerla en la pizza. Y el otro día eso, es que se lo contaba, mira, mi indignación, si está escuchando esto, que no creo que lo escuche, mi colega que me intentó convencer el otro día de pedo que pidiese una pizza hawaiana porque a ella le gusta mucho y que mira qué rica está, y yo le dije, en plan, o sea, me convenció de algún modo porque mi felicidad estaba alcohólica y fue un engaño Joder, ¿Veis? Yo eso nunca te lo haría. y me gustó. es un fallo. ¡Oh! I ate a pizza a Hawaiian and I like it. Igual que también me ofreció una piruleta y yo en plan no me gustan las piruletas porque no me gusta el sabor a cereza. Me gustan las cerezas, pero no las cosas con sabor a cereza. Tómatela que está muy rica, yo no me gusta. Bébete esto y luego te la tomas. Y de verdad me gustó luego, yo en plan basta. Mi consentimiento se dilata. Pobre. La pizza con piña. Sí, Buah, bueno. creo que esto ya lo conté en el anterior podcast, pero hasta que me vine a vivir a Madrid, yo cogestionaba un grupo de cuerdas en Galicia, en Cordados, que tiene sede en Santiago y en Vigo, y al principio siempre hacíamos como una ronda de presentaciones con el nombre y el pronombre de preferencia de cada persona, y últimamente, si te gusta o no la pizza con piña. Sí que es como una cosa mazo determinante. Pero Sí, ahí es había determinante. piñafobia. Yo si voy allí y digo que me gusta la pizza con piña. Había bastante respeto. Vale. Y había como dos O sea, facciones. es lo típico de hay que tener respeto por el mal gusto de los demás, pues Sí, ya sí. está, ¿sabes? No Pero puedo. ahí O sea, la fricción de verdad era la pizza con piña o sin piña. O sea, luego ya las formas de entender las cuerdas de cada cual, eso menos, eso ya no se chocaba. Lo importante era la Eso, piña. Lo importante era la piña. Es que la piña, ya lo Sí. siento, Lo siento, o sea, me parece un sinsentido. no pasa Una nada, fruta Erika, caliente. En algo teníamos que discutir, Sí, ¿sabes? está O sea, claro. Y de hecho es nuestra palabra de seguridad, como habéis visto en el Como habéis fanfic. visto en el Sí, sí, sí. Porque se nos baja todo, porque nos ponemos a discutir. o Dices, sea, piña, me piña, dan pero ganas de piña. comer y Eric Claro. le entra toda la grima, porque se le Exacto. imagina la pizza y ya está. Es que está caliente. Es que la problemática es una fruta caliente. Escúchame, no. Hay fruta caliente que está muy bien, las Sí, manzanas asadas. vale, sí, pero con jamón, de verdad. Ya bueno, pero el jamón La sa- ya mal de base. La sandía con jamón. Entonces, ¿Esa sandía o el melón con jamón? No sé, Melón pero con está, jamón. está asqueroso. yo eso no lo he comido nunca. A mí no me Qué va poco tampoco. español soy, Dios mío. Me deberían de comer una vez en la playa y dije una y no más. Pues nada, Vale. ¿cómo ha derivado esto en el melón con jamón? Pues no sé, porque yo ya no tengo hambre, o sea que... Ya, hemos, Ya. hemos cenado pizza hablando, Sí, hablando de todo pizza. esto. Sin Sí, erótico resultado. Exacto. Sí. No es había... como habría que haber dejado la de la vergüenza para ahora. Para el, Ya, eroti- vamos para a el- terminar Para el erótico podcast y- resultado. para el Sí, erótico La resultado. mochila de... La mochila de Martín. mochila. Bueno, calla que me voy a herniar de pasear esa mochila.
¿Qué Cada pasa vez con la pesa mochila? más. Yo no sé qué pasa con la mochila. Sí, Y Es que no lo sabe. o lo explicáis No lo o, sabe, o porque no eso nos es lo que dejéis. hemos hablado Martín Nos, y yo. nos dejan con la incógnita aquí a todo el podcast, a todos nuestros. ¿Cómo llamamos a nuestros oyentes? Oyentes. Bambisitos, ¿no? Ay, No, Panecitos. no, pero No. como. Mini piñas. Iba a decir lateros. Mini ¿Qué, pero piñas, qué? lateros. De double, Hola. de double translate, pero ya he visto que sonaba muy mal. Vale. Bueno, yo me abstengo. Voy a ser neutral por primera vez en mi vida. ¿Cómo queréis que os llamemos? Bonitos, bonitos. Bonitas Scoopy. Sí. No, pero les podemos llamar Chiquis. a ver, el traslate. Bueno, ya se nos ocurrirá, ¿vale? Pero si tenéis alguna propuesta la dejáis por el... Transis. No, eso suena muy mal. ¿Veis? No me puede dejar cosas. Luego yo soy este tipo de personas que se le ocurren cosas como trasismo, ¿vale? O sea, ese es mi nivel. Trashis. Bueno, pues nada, ¿qué se nos quedó por decir en el anterior podcast? Es que se nos Ay, quedaron un yo hay montón una de cosa cosas. que quería hablar, roleplay. Roleplay. Se ha emocionado Y ya no mucho se puede Martín. quedar. Es una de mochila, las menos pocas mal. cosas que he hecho. Martín ha movido las manitas en plan... Sí. Sí, porque se nos ha olvidado el tema de la mochila y me ha Pero alegrado mucho. Es porque o sea, terminé, ¿Qué terminé creéis el otro que podcast lleva? Y fue muy divertido porque terminamos, lo primero que pensé es, no, sí, yo he hecho cosas kinky, yo he hecho roleplay, ¿sabes? Y fue como, no soy tan vainilla, ¿sabes? En plan alegría. Vale, luego yo quiero hablar de otra cosa también, así que venga, roleplay. Venga. Pero no sé qué decir, o sea, Tú, no si sé. tú has Pues ya hecho, lo ¿no? has Pues venga, sacado. valiente, venga. Vale, yo os vais a reír, pero ¿sabéis en qué contexto lo he hecho? Con cosplays. A ver, No, claro. claro. Y lo- Obviamente. Dice, lo más os vais a reír y gracioso. Martín y Ya. yo. Sí. Claro. Que no es suyo, ¿no? Que no es suyo. Es que ya que tienes, o sea, Claro. ya que tienes el traje hecho, Claro. pues usarlo, ¿no? O Sí. sea, digo yo, Aún tengo uno súper pendiente con look porque siempre me olvido la camiseta en casa. a mí placer Pero- culpable, me encantan los roleplays de romanos. ¡Hostia! ¿En serio? En general. Guau. Y como soy súper friki de la historia, Hostia, ya el móvil, sí. los hago como súper accurate el tema. Oh, y si no paras la escena en plan, no, disculpa, esto no fue en el año no sé qué y no ni estaba... confirmo ni desmiento que eso haya pasado. Yo es que a mí me gusta hacerlo, pero ya más de cosplay y de cosas en común que tienes con la persona. O sea, por ejemplo, Luke y yo tenemos muchos OTPs en común, yo que sé, de libros. Entonces, por ejemplo, hay un libro que fue que casi nos juntó, que es el de Carrion, de Raymond Rowell. Y ahí es muy, muy gracioso porque el personaje con el que me identifico yo, Paz, es un vampiro. Que no es mucho spoiler, la verdad, del libro. Y yo a mí siempre me han gustado mucho los vampiros y no sé qué, no sé cuántos. Y a Luke se le ve y ya lo he notado yo en muchas cosas y tal. Todo el rollo de que yo me haga muy vampiro mientras hacemos cosas le pone, a mí también me pone eso. Hola, Luke. De hecho, el otro día fue muy gracioso porque le dije, o sea, de esto que terminó cierta parte de no sé qué y de repente le dije, aquí hay alguien que no ha superado Twilight, ¿eh? Y el otro, calla, calla. Y yo, sí, yo me callo, pero tú bien que quieres que muerda, jaja. Apaga y vámonos. Y a mí esas cosas, no sé, me parecen curiosas. Como, joder, ya que te gastas el tiempo y el dinero en un cosplay, también haz cosas divertidas con él, ¿no? Hombre, de hecho, mira, sin ir más lejos, el otro día, antes de que esta colega me intentase convencer para que me comiese una pizza hawaiana, pues salimos así los colegas y tal, y no sé cómo acabamos hablando de... Ah, sí lo sé. Y atención, y esto es verdad. Pornhub, bueno, no nos ha sponsoreado, pero nos podríais sponsorear. El día de San Valentín ofreció su contenido premium gratis. ¿Así? Sí. ¿Y por qué no me enteré yo de eso? ¿Ves? Pues Eso yo es lo lo- que le dije sí, yo. Yo lo publiqué en Facebook. Lo publiqué porque todo el mundo debiera enterarse y aparte que estábamos... Pues nos tagueas. Ya. Estas son cosas importantes que se dicen en WhatsApp. Claro, O sea, niñes, hay porno del bueno la gratis. comunicación. Y nada, fue súper divertido porque en el grupo de WhatsApp de estos colegas empezó una... Quedamos a tal hora, bueno, quedamos un poco más tarde porque, bueno, tal. Y entonces llegó la peña mazo tarde y empieza mi colega. Jo, es que yo ya no sabía, había tanto contenido, qué estrés, digo, pero es que tengo que estar en casa antes de las 12 para acabar de verme más cosas. En plan, y entonces no sé cómo, pues eso, acabamos hablando del tema de cosplays y tal, y de cómo había porno de todo, ¿no? De cómo podías encontrar desde porno de My Little Pony, que estuvimos eso es lo más viendo, básico, eso es lo ¿sí? más básico Luego los pitufos, Avatar con personas, no en 3D, y Hora de Aventuras, que eso fue muy turbio para mí encontrarlo, porque es una serie que me ha marcado profundamente y fue como, no quiero ver esto.
Y entonces, y luego están los de, ¿cómo me dijiste tú el otro día, Rion? Que era de... Los de los Vengadores. Los Yo es que quiero ver el Vengadores. de Civil War. Si alguien tiene un link, por favor, que mande. Porque me han dicho que los disfraces están muy bien hechos, en plan de superhéroes. Es que creo que Y sé te- de cuál hablas. Y es que, o sea, mi principal curiosidad no es Bucky y Steve Rogers, no, mi principal curiosidad es ver cómo han hecho los trajes. Luego ya que se los quite. Pero primero quiero ver cómo se han hecho los trajes. O sea, es como muy curioso porque yo no soy, o sea, sí soy mucho de roleplaying y tal, pero no, el tema de los cosplays no me acaba de llamar... Ya, te meteré. Vale, el que... No. Oye, Trigger. Eh. Que no me acaba de llamar, la verdad, no, o sea, a nivel, o sea, me gusta verlo, pero no me mueve a nivel sexual. Mira, ¿vale? yo me disfrazo un día de Víctor, del de Yuri on Ice, y me pongo un personaje y yo creo que tú me dejas. Vale, Dios santo. todo es ponerse, todo es Exacto, todo es ponerse. Y Sí. yo quería preguntaros algo, así, ver. os quería preguntaros algo. Y aunque no sean cosplays, ¿tenéis como fetiche con algún tipo de ropa? Es- Sí, relacionada- sí, Es la muy pregunta que iba, fuerte. es la pregunta que Muy iba a hacer fuerte. yo, sí, sí. Yo tengo no cosas puede muy ser. serias. Sí, No te puede lo juro, ser. era lo que he dicho, me quiero guardar algo para después, pero he dicho, digo, El lío es que como no nos comunicamos, nos Claro. comunicamos mentalmente. Sí. Yo le he dicho sí. antes, de hecho, de camino después del Supercore, ¿el qué? que uno de los que me pasa a mí. Vale, yo tengo un problema con los libreros. Ah, es verdad, Y es verdad. culpa de Hugh Grant en Notting Hill. Ah. Y además, Mira, encuesta, Hugh Grant Voy a no. llorar al baño. Hugh Sí, Grant sí, Hugh Grant ¿vale? no. O sea, Es como la piña, tío. yo tengo un problema. Porque con estoy ese en el señor. medio, no quiero tomar partido. A todo esto es porque tengo un profesor en la universidad que es una mezcla entre Benedict Cumberbatch y Hugh Grant, y a mí me ha Basta. sonreído y me he derretido por dentro y ha sido Rion, ¿por qué tan gay? ¿Sabes? Pues mira, Y tengo un problema con los libreros y con los baristas, pero el problema es que los baristas ya los tengo muy asociados al Starbucks, entonces tú me pones una prom verde y yo ya me vuelvo te loca. pone, o sea, te pone el rollo, el Barista del uniforme del Starbucks. Sí. Lo que hacen las Es multinacionales. demasiado Dios mío, el No, capitalismo. esto es esto es el fanfiction, ¿vale? O sea, esto es mucho fanfiction de este tipo. De coffee shop. Sí. Sí. Bueno, y si un día nos disfrazamos Eric y yo de Eric de Magneto y Charles, o sea, esto puede acabar muy Bueno, serio. sí, pero a ver, Y eso eso es un porque eso sí, o sea, pero Es como esta empezamos. a Es ver, nuestro TP. Eric, ¿sabes? Soy Eric. El Cherry que es sí, a ver, Cherry. yo soy Charles, sí, Exacto. me tengo que dejar el pelo largo para Charles. Ahí Ya está. está, ya tengo motivación. Por cierto, si alguna vez Rion veis que pone en Twitter que quiere cortarse el pelo, no le dejéis porque nos hizo prometer hace un Que tiempo no me iban a que dejar. no le dejásemos cortarse el pelo. Y es una cosa seria y Martín y yo y nos hemos tenido que poner en plan, oye, no, ¿sabes? No, que si te cortas el pelo nos lo rapamos y Exacto. no nos lo volvemos a teñir de colores. Exacto. Y eso es heavy, ¿eh? Eso es heavy. Es muy heavy. Dejar el tema colores es Tienen importante. coletilla. No, no. No, no Cigala. tenemos. se está haciendo una coleta, Rion. Ya me da más boleta. Entonces, tú, librero, sí, Starbucks, muy bien. Baristas. y- Pero no son baristas, tío, porque yo no creo que cualquier camarero que tú digas, no, creo que a mí son... me pone que trabaje en una cafetería. Se tiene que servir café. ¿Tienes alguna razón para Sí, eso? mucho fanfiction. El que te pasé el otro día de Aníbal que te tienes que leer. Por ese cierto, otro. yo, Aníbal, ese es mi king. Uy, guau. No, es broma. Wow. Wow. Aníbal cocinando pulmones. El mío ahora no va a parecer conflictivo al lado del tuyo. A ver, Martín, a ver, suéltate. Bueno, a mí las estéticas militares. Ujú. Sí. Que tengo conflicto con ella por la movida Fuerzas del Ya. Orden y porque no estoy muy de acuerdo con la movida militar, pero tengo que decir que tengo muchísimo fetiche con la estética militar y con las escenas de disciplina militar. O sea, Hay un, no sé si conoces, se le llama como el precursor del porno queer, que fueron unos diarios que salieron en Suecia. Es que se llamaban diarios de no sé qué, pero eran visuales, ¿vale? Son bastante antiguos unos vídeos. Si alguien que nos está escuchando sabe de lo que estoy hablando, no recuerdo el nombre exactamente. Pero eran diferentes capítulos de todo esto cuando no, entre comillas, existía, digamos, un porno queer conocido, ¿no? O fuera del porno mainstream Y cada capítulo tenía un nombre. Por ejemplo, había uno que creo que se llamaba Lujuria o algo así, y salían eran imágenes de frutas intercambiadas con imágenes de sexuales, pero claro, ya no sabías dónde empezaba la fruta y acababa, ¿sabes? Bueno, todo muy así. Y luego había uno que se llamaba Disciplina, creo, de hecho. Y era una escena,
que a mí me dejó impactadísimo en el sentido de, o sea, me gustó mucho, me puso mogollón, pero aparte me dejó... Yo estudio audiovisuales también, ¿vale? Entonces como que ya estaba con el chip de... Me gustó mucho, era todo un tema militar, pero estaba grabado como en un sitio a oscuras, entonces lo único que veías era lo que la cámara con linterna te dejaba ver, ¿no? Obviamente estaba hecho a posta. Entonces solo como que podías percibir el uniforme de la persona que estaba dirigiendo, digamos, la sesión y podías ver un poco a la persona, había una persona atada en una silla, ¿no? Y era súper curioso cómo dibujabas tú solo la escena, ¿no? De algún modo. Veías como el estampado militar y tal, y ya veías, o sea, tú mismo te hacías tu imaginario. Me pareció súper buena idea como... Bueno, en fin, quería dejar el apunte. Yo quiero ese apunte. A posteriori, pero yo quiero ver eso. Así que si alguien sabe de lo que estoy hablando, son suecos y... A ver, había movidas súper curiosas, ¿eh? Luego había uno de gente con trajes de... No eran de látex, ¿sabéis? Estos trajes que son color piel, es que no sé de qué material están hechos, pero... ¿Sabéis estos trajes negros de cuero o de látex que te cubren completamente con la cara, todo, Sí. que eres un... Pues era eso, pero de color piel. Entonces yo no sé si era un acrílico... En licra son los centais, Licra, creo que se llama. puede ser. Sí, Ah, no, sí, los de Sí, Celta, son disculpad mi colorines, desconocimiento. sí. Pues eran dos personas con esos trajes color piel, los dos, interactuando, pero obviamente en un escenario también todo como muy de licra y tal, y no sabías si estaba habiendo como contacto realmente entre pieles o no había ningún contacto entre pieles, pero realmente estaban interactuando de otra forma, ¿no? Entonces, como que creo que... Le que dar un abrazo a Martín. Ay, sí. Hoy. Los gatos demandan atención entre los gatos. Entonces no sé hasta qué punto, o sea, estos vídeos me parecían interesantes ya simplemente a nivel de lo que planteaban, ¿no? Supongo que tenían un rollo filosófico también detrás. Bueno, filosófico como teórico, Vale, más político. Kings, venga, Más Kings. Más Kings. Yo no tengo kinks especialmente con los uniformes, por ejemplo. No es una cosa que me llame. Vale, importante. ¿Alguna habéis tenido con el rollo profesor-estudiante? He topeado en rol de profesor, pero más porque era la fantasía de mi bottom que porque fuera la mía, que yo me la he gozado mucho. Además, Puestos ya. sí, además a mí me van mucho las lenguas y ya en mi vida personal pues trabajo mucho con ellas y me gusta mucho la didáctica de las lenguas. Entonces pues sé cómo jugar para hacer las cosas más difíciles y he tenido alumnos, entre comillas lo de alumnos, de alemán y de inglés a los que se lo he hecho pasar mal y eso ha sido muy divertido, pero tampoco es mi mayor fetiche y me gusta una forma pues como de disciplina tradicional, un poco como los uniformes y el ejército, pues por ahí el ¿Has sabido rollo. por dónde tira? Sí, la cabra del monte siempre. Sí, yo... Di alguno, que no soltas mucho tú. No, es que estaba pensando a nivel estético, me he quedado pensando con todo el tema estético, ¿no? Como si digo, en plan, el tema de uniformes no me tal, el tema profesor Luli tampoco, pero estaba pensando que a nivel estético sí puede haber como condicionantes que no necesariamente sean la ropa o quizás es una forma de vestir más que el uniforme en sí, no lo sé. Los trajes bien puestos. Sí, ¿ves? A mí... Joder, un traje sí. A mí me gusta quitar el traje, o sea, ver el traje y de repente ya otro me quitan. Yo tengo un problema con las camisas y las corbatas. También las corbatas dan mucho de sí, pero sí son interesantes. Pues yo me voy justo al contrario. ¿En serio? Sí. A los tipos con pinta un poco macarra y botas un poco Vale, oscuritas. bueno, también Y unas chaleco. buenas botas militares. Y Unas sí. buenas botas militares. Vaya dos, me acabo Sí, de sí, encontrar. sí. Y cuero, botas militares y cuero Cuero ya, vegano. vámonos. Sí, Cuero sí. vegano, eso siempre, sí. Sí, el fetichazo, yo soy un vegetariano convencido con un gran fetiche por el cuero. Choca. Sí, ha sido... Sí. Es yo no, fíjate. No, el cuero... Es que quizá como que también distingo, o sea, tengo como... Estoy pensándolo, ¿eh? Fíjate, me está dando vueltas el cerebro. Me estoy dando cuenta que quizá tengo muchos más fetiches a nivel estético con chicas que con chicos. Lo cual me resulta bastante curioso, porque me hace relacionarlo, igual estoy resbalando, pero me hace relacionarlo con que puede tener que ver con la educación a nivel de porno o tal, que puede, o incluso social, que hayamos vivido, ¿no? De cómo la mujer está más objetivizada en un punto y entonces pues hay como un abanico de fetiches mucho más amplio que con los chavales, no lo sé. O igual soy menos bichisua de lo que me pensaba.
No lo sé. Créeme, ahora mismo eres muy bichisa. Sí. Sí, pero fíjate, ¿no? A nivel estético sí que puedo decir claramente, en plan, sí, con pibas sí que sé que hay cosas que me gustan mucho más, cosas que tal. Y con los chavales es como, igual me gusta todo un poco, tampoco tengo... Los trajes, ¿ves? Vale, eso está que me ves una camisa. Vale, lo tendré en cuenta. Sí, pero también me gustan más tiradillos, la verdad, no... Pero sí, no sé. A mí me gusta mucho, o sea, tengo mucho fetiche con la actitud que tiene la gente, no sé. Es una Es que cosa... se hace mucho, sí, que la sí. actitud de las personas. Yo es- creo que hace él, y lo digo yo que tengo problemas de ansiedad social y paniquín y todo, o sea, imagínate, pero creo que hace Yo un es top que es que fuckboy ya mucho me tienes. mucho más del 50%, o sea, creo que es Sí. que gana muchísimo a la... Porque luego, ¿qué pasa? O sea, yo sí me he encontrado en situaciones en las que me ponía el rollo, en plan, físicamente la persona bli bli, y luego me encuentro en situación y digo, jo, pero es que tu actitud Ya. Ya. me echa, ¿sabes? Luego hay la gente que es al revés, que es decir, bueno, y luego te encuentras en una situación y dices, ¡wow! Sí. ¡Lotería! Esa gente es la mejor, por favor, esa gente, Sí. ¿no? Venid aquí. Sois el ¿eh? bien, Sois el bien. Quizá Venid nosotros a ver somos la el mochila bien de también. Martín. Ay, ¿eh? la mochila de Martín. Por favor, Bueno, vamos a tener que ir cerrando ya. Estoy por traerme la mochila y que meta Eric la No. mano y adivine qué hay dentro. Oh my god. Pobrecito. Pero eso lo vamos a hacer off the record. Pues la verdad que tengo ganas como de hacerlo aquí, ¿eh? No, que ya se nos está quedando largo. el Si estamos podcast. a... Vale, es verdad. Es que nos emocionamos que Esto queda para el imaginario colectivo. habrá de que hacer nuestros una fans. tercera parte. O preguntarnos por el Curious Cat, ya sabéis, Eso. en Bizarre Invierno o Overrated Fans, o no sé si quieres decir tu Twitter. Sí, o- mi Twitter, si supiera... ¿Cómo era mi Twitter? De Blauen Cat. De Blauen Cat, es verdad, sí. ¿Vale? Sí, o lo linkeamos. en Double T Latte, sí, lo dejamos todo por ahí. Podéis preguntarnos lo que queráis. Y muchas gracias. Yo creo que va a haber una tercera parte, ya lo siento. Es que no podemos hablar, o sea, no podemos dejar de hablar de Kings. Esto es como un nuevo segmento. Una Sí, vez sí, al sí, mes sí, o algo sí. de esto, estaría guay. Kings Key Time, Sí, ¿sabes? sí. Así. No, es que yo creo que... Además creo que es un tema necesario. Y esa es mi conclusión final. Que está muy estigmatizado todo y que es Jope, chicos, necesario. vamos a hablar de esto, es como muy bonito. Sí, Sí. Yo lo veo muy bonito. Sí. sí. Y si alguien se quiere unir al podcast a hablar de esto, que nos escriba. Que yo creo que cuantos más... Esto es una expresión catalana que dice cuantos más seamos, más nos reiremos. Sí. Sí. Y si tenéis preguntas concretas de ¿y cómo puedo hacer esto? ¿O dónde puedo hacer esto? ¿Dónde puedo encontrar más información? O cosas así más serias que todas las que hemos hablado Sí. ahora, preguntadlas también. Y las no serias también. También, pero como esas sabemos que las vais a preguntar, y las Exacto. dudas que da más vergüencita preguntarlas, por favor, porque si no tenemos la respuesta haremos lo posible por buscarla y si no os lo contestamos. Recordamos que Curious Cat de Doble Translate donde podéis preguntar en Anon. O sea, Sí. sin Sí, problemas. siempre Anon si queréis. Y si no, no pasa nada. Y que muchas gracias por Este escucharnos. bizcocho, hasta la semana que viene. Vale, A la 8. disfrutad mucho y viva los Kings. ¡Vivan los Kings! Y...